¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas, ya casi tardes. Este, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Creo que quisiera que esto fuera una plática entre ustedes y yo. Si hay dudas, las vamos resolviendo progresivamente. Aquí yo puedo ver el chat. Entonces, para que ustedes tengan la oportunidad de ¿cómo se dice? De interactuar conmigo y sobre todo que podamos tener como un tiempo juntos, ¿no? Entonces, pues aquí es una charla básicamente para que nosotros como personas de servicios de salud tengamos el contacto directo con un paciente, podamos aprovechar el tiempo que estamos con él para buscar intencionadamente algunas cuestiones que nos puedan ayudar a diagnosticar oportunamente y tratar a estos jóvenes y niños y sobre todo darles un panorama y una perspectiva de un diagnóstico oportuno, un tratamiento adecuado y una sobrevida apropiada, ¿no? Entonces, creo que esto es la parte más relevante para nosotros, que el diagnóstico oportuno este, nos pueda ayudar a solventar este tipo de situaciones. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a empezar. Esos básicamente son algunos tips, más que otra cosa, quiero que ustedes tengan herramientas para diagnosticar de manera oportuna el cáncer. Y déjenme ver si no me da la pista. Entonces, bueno, lo primero que debemos de saber es que el cáncer infantil es un conjunto de enfermedades, no es una enfermedad única, es un grupo de enfermedades y al ser un grupo de enfermedades nos enfrentamos a diferentes situaciones dependiendo del lugar en donde está el tumor. Esto es de acuerdo a las características más importantes de los tumores, hay sintomatología, pero también hay pacientes que se salen de la sintomatología habitual y esa es la parte complicada. Sin embargo, pues cada órgano tiene sintomatología. Los tres cánceres más frecuentes son los que están arriba, tal vez es el tumor del sistema nervioso central, los ganglios inflamados que manifiestan linfomas y las leucemias, que son células sanguíneas blancas que pierden la capacidad de madurar y generan una proliferación exagerada de células blancas que no tienen una función defensora, pero sin embargo sí causan este tipo de proliferación y daño. Los menos frecuentes tal vez sea el retinoblastoma, que es un tumor en ojo, los tumores óseos, los tumores hepáticos y los tumores renales, pero siguen siendo las principales causas de cáncer en el paciente pediátrico. Entonces, una de las cosas que debemos de saber es que si no pensamos en cáncer, no diagnosticaremos cáncer. Es decir, los ojos nunca van a ver lo que la mente no sabe, piensa o sospecha. ¿De acuerdo? Entonces, el cáncer puede de determinarse como un grupo de células que en algún momento del origen, la renovación o la muerte, se salen del proceso normal. Es un grupo de células cuyas características en el desarrollo se dañan y hacen que crezcan demasiado rápido o que no mueran. Estas son cualidades de los tejidos oncológicos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de una patología muy frecuente, que son los ganglios inflamados, las adenopatías en edad pediátrica. Si bien es cierto, es un hallazgo muy común y un motivo de consulta muy frecuente, tenemos que nosotros visualizar cuándo dar tratamiento o cuándo mandar con un especialista a los pacientes. En general, casi siempre los ganglios tenemos que comprender que son relevos inmunológicos y cuando hay algún proceso infeccioso, pues estos se van a inflamar porque están activos, porque están funcionando y porque están generando un proceso de actividad inmunológica que están haciendo que defienda al paciente a través del crecimiento de células en su sitio, la reproducción de las células, o bien procesos propios del ganglio que están capacitando células tumorales, células blancas, perdón, para que actúen en contra de algunos procesos infecciosos, ya sea hongos, virus, bacterias, pero recordar que es muy normal y es muy adecuado que los ganglios se inflamen, ¿ok? Eso es común. Uno de los principales retos es cuando vemos un ganglio determinar si es benigno o maligno. Y esta es una parte bien relevante porque nuestros hijos, sobrinos, nietos, lo que ustedes tengan, en algún momento de su vida van a cursar con una adenopatía y esto va a generar que nosotros sospechemos de algo y que tengamos que dar un tratamiento a eso. ¿De acuerdo?
Les voy a platicar un caso, ¿no? Es un paciente de 12 años de edad que acude a urgencias con dolor en la región lateral del cuello, de 3 a 4 días de evolución y que se acompaña de una aparición de un bulto doloroso en la zona. Es un jovencito de 12 años. Para mí es importante saber la edad porque de acuerdo a la edad hay estadísticas de diagnóstico, ¿no? No hay síntomas de daño constitucional, es decir, no hay pérdida de peso, no hay anorexia, no hay fiebre y no hay sintomatología infecciosa. Pues aparentemente es un ganglio inflamado. O sea, llevaba 3, 4 días de dolor y luego cuando empieza un ganglio a presentarse inflamado. Entonces nuestra principal causa es decir, bueno, tiene 12 años. Los linfomas se presentan a esta edad entre los 12 y los 16 años. Y también en niños pequeños. Entonces, bueno, la primera pregunta es, ¿no estaremos ante un paciente con algún linfoma? Es importante saberlo porque eso nos va a ayudar a determinar si necesitamos hacer alguna cosa. ¿Okay? Ok, nosotros llegamos, le tomamos signos vitales, la temperatura de 37 grados, en general se ve en el paciente, las bocas tienen algún poco de tema, dice aquí, a ver, como que se lo dan. Ya lo perdí, perdón, ahí está. Las amigas en el tema, no hay exudados, no hay vesículas, no hay lesiones en el paladar, ni en los pilares de la faringe, no hay gingivitis. Hay una pequeña afta en la mucosa lingual, en la parte de abajo de la lengua. Le revisamos los oídos de manera lateral, no hay un hallazgo patológico. El corazón está rítmico, con buena frecuencia, no hay soplos y los pulmones no se escuchan ruidos ni nada más. Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿no se escucha? ¿Se escucha mejor? De acuerdo a lo que estamos viendo, ¿me escuchan mejor? Ahí lo sé. ¿Ya me escuchan mejor? ¿Pueden decir si me escuchan mejor? ¿Sí? Fíjense, de acuerdo a las características, este joven llegó con dolor, con 12 años de edad, no tenía ningún dato infeccioso. Gracias. Muchas gracias. Y en realidad puede llegar a pasar que sí se presenta en la consulta con un poco de malestar general, el bulto ahí. Entonces, lo primero que debo discernir es, ¿este paciente está en una edad pediátrica en la que puede tener un cáncer? Sí. ¿Tiene datos de proceso infeccioso este paciente? Es decir, fiebre, dolor de cabeza, malestar general, lesiones en alguna cuestión en la garganta o algo más. Pues no, o sea, no le encuentro un foco infeccioso a este paciente. Entonces, esa es una de las cosas bien importantes que debemos de tener en cuenta cuando nos enfrentamos a un paciente. ¿Tiene un ganglio inflamado? ¿Tiene un conjunto de ganglios inflamados? ¿Por qué? Porque los ganglios son como pequeños racimos de uvas que están en una cadena o en un sitio. Entonces, cuando se inflama uno, es muy frecuente que inmediatamente el relevo inmunológico, o sea, el ganglio que está abajo o arriba, se inflame también. Entonces, pero siempre buscamos de manera intencionada proceso infeccioso asociado, ¿no? O sea, es importante buscarlo. ¿Sí? Esa es una de las cosas relevantes. Okay. En el cuello hay sobre una base eritematosa y caliente una lesión de 15 centímetros de diámetro que se eleva como una masa, más o menos, y la podemos palpar de 4 centímetros de diámetro arriba de la clavícula, dolorosa, de consistencia aumentada, casi pétrea, adheriva a planos profundos, inmóvil y de localización supraclavicular. Fíjense aquí, este es un tip muy importante. Cuando ustedes tienen un tejido por debajo de la piel o por debajo de los tejidos del cuello, pasa algo, el músculo es grueso, entonces lo que está por debajo incrementa el volumen del tejido que está justo por debajo. O sea, yo puedo tener una bolita de 4 centímetros y como está el músculo encimado, cuando yo lo palpo, lo voy a palpar un poco más grande. Es como si ustedes en la zona de la hipotenar aquí, ponen su dedo y se levanta, no sé si se alcanza a visualizar ahí. Yo tengo mi dedo mide como 1 centímetro de diámetro, pero si yo lo pongo a través de mi mano, si se fijan, aumenta el tamaño no sé si alcanzan a visualizar bien, pero se ve cómo atraviesa mi mano ahí y se ven. Entonces, si yo lo palpo, lo voy a palpar un poco más grande porque está
empujando el músculo y la grasa hacia afuera. Entonces puede ser un tumor o una lesión o un ganglio. Tumor hablamos de cualquier aumento de volumen, ¿eh? O sea, no necesariamente hay tumores benignos y malignos, pero tumor es todo aumento de volumen. Eso es una cosa importante. Entonces, aumenta de volumen de 4 centímetros por 4 centímetros, o sea, más o menos estos son 10 centímetros, entonces la mitad. Son como 3 dedos, ¿no? Entonces, si ustedes ponen 3 dedos en su cuello, pues es una tercera parte del diámetro del cuello. Y si los juntan así más o menos 4 dedos, así, pues más o menos es el tamaño de la lesión. Este es el tamaño de la lesión. Imagínense un ganglio de este tamaño ahí y hay una zona eritematosa caliente alrededor de 15 centímetros de diámetro ahí. O sea, es una lesión bastante amplia, caliente. ¿Cuáles son las cosas bien importantes? La lesión está por arriba de la clavícula. Dice, está arriba de la clavícula y es dolorosa, pero tiene algo bien importante que les estoy diciendo aquí. La consistencia está aumentada. Si yo toco un ganglio, debe ser como las características de tocar su nariz. O sea, si tocan su nariz así, háganlo en su casa. Y es una sensación como si está firme, pero la puedo hundir, ¿no? Si yo toco el lóbulo de la oreja, pues está muy blandito. Pero si yo toco justamente donde está el trago de mi oreja, aquí en la parte de mi oreja, voy a sentir muy duro, ¿ok? Entonces no es lo mismo tocar la nariz que tocar aquí, o tocar la parte posterior de la oreja, que es la región pétrea del hueso de aquí, temporoparietal. Entonces, esta parte está rígida. Puedo tocar un poco blandito, pero no la puedo mover. Y la nariz sí la puedo mover, la puedo hacer hacia los lados porque tiene una cuestión de cartílago. Entonces, no es lo mismo tocarte detrás de la oreja que está duro a la nariz, ¿ok? Estas son cuestiones relevantes. Y está herido a planos profundos, es decir, yo puedo mover mi nariz, la puedo hacer hacia los lados, pero esta parte de la región pétrea del temporal no lo puedo mover, o sea, ahí está firme, está dura, está rígida, está inmóvil. Entonces, eso, ¿cuáles son las características relevantes? El tamaño, la localización y la consistencia. ¿Ajá? ¿Dónde está localizado? Supraclavicular, acá arriba, aquí arribita de la clavícula. Eso me debe llamar siempre la atención. ¿Dónde está localizado? Entonces, estamos hablando de que este paciente de 12 años llega con un tumor supraclavicular en la región izquierda. ¿Cuáles son los signos de alerta? Número 1, el tamaño. Todo lesión tumoral mayor de 3 centímetros nos debe de poner una alerta. ¿Por qué? Porque los ganglios normalmente son de 1 centímetro, 2 centímetros. Es decir, el ganglio como tal es como la yema de mi dedo meñique y si incrementa tamaño, pues es como el tamaño de mi pulgar. Estos son 2 centímetros, 3 centímetros. Esto es lo normal hasta donde debe llegar un ganglio. Aquí hagan de cuenta que ponen su pulgar ahí. Si se sale de ese tamaño, aguas. Hay que tener mucho cuidado. La localización supraclavicular, aguas. Aquí es muy raro que existan ganglios. Ahorita vamos a ver los triángulos del cuello, pero esto es bien raro que existan ganglios. O sea, aquí no hay ganglios. Los ganglios están o detrás del esternocleidomastoideo o enfrente del esternocleidomastoideo. Pero no es muy frecuente que estén por arriba de la clavícula. La consistencia dura, como la parte posterior de nuestra oreja, a diferencia de la nariz, que la podemos mover a todos lados, y esa parte también que está ahí a planos profundos. Entonces ya tenemos una característica importante. La edad de presentación de mi paciente es entre los 12 y 16 años, que en esa edad se presentan más frecuentemente los linfomas. El tamaño es mayor de 3 centímetros, es decir, 2 veces el tamaño del dedo meñique, más o menos como lo que mide su pulgar, esos son 3 centímetros. Si está más grande que eso, lo pueden usar para medir más o menos 3 centímetros, o mídanse su dedo en casa para que vean más o menos exactamente cuánto mide. Y si lo ponen en el dedo y se sale del dedo, pues mide más de 3 centímetros y aguas. La localización supraclavicular, que les dije que aquí no hay ganglios, y la consistencia petrosa y adherida a planos profundos. Estas son cuestiones que nos deben de llamar la atención. Oye, doctor, pero mide 3 centímetros, pero está en el cuello, en la región anterior del esternocleidomastoideo o submandibular, y luego lo palpa uno y está duro, pero es como tocarse pues prácticamente la nariz o el borde de la ceja, ¿no? Que aquí el borde de la ceja también lo puedo mover, pero se siente por dentro durito. Pero si se mueve, doctor, pues bueno, tiene poco riesgo, ¿no? Entonces, estos datos, estos 4 datos, siempre hay que buscarlos en un ganglio inflamable. ¿Ok? Entonces, una de las cuestiones aquí será, entonces, ver la etiología
de que incluyen, obviamente, infecciones banales o localizadas. Una de las cosas que siempre yo pienso cuando veo un ganglio es decir, no será una infección, o sea, no estará infectado el paciente. ¿Por qué? Porque quiero que esté infectado. O sea, a diferencia de muchas cosas, yo no quiero que sea cáncer. Entonces, lo que primero busco son infecciones generalizadas, ¿no? O sea, una infección en el oído, incluso infecciones en el cuero cabelludo, y me van a decir, ay, ¿cómo se infecta el cuero cabelludo? Ah, bueno, ¿han tenido piojos? ¿Nunca han tenido piojos? Bueno, espero que nunca hayan tenido piojos, pero si ustedes tienen piojos y se están rasque y rasque la cabeza, se pueden hacer una laceración en la cabeza y resulta que sudan mucho y entonces se pueden infectar la piel y el cuero cabelludo y eso generar infecciones en el cuero cabelludo. Entonces, eso es posible, pues, o sea, eso es algo importante, ¿me explico? ¿Ok? Bueno, otra de las cosas que siempre tengo que diagnosticar como secundaria, pues, son la neoplasia, ¿no? De estirpe hematológica, ¿por qué? Porque las leucemias son tumores de células sanguíneas y las células sanguíneas como tal van y buscan un sitio inmunológico para madurar y los ganglios linfáticos siempre van a ser un sitio inmunológico para madurar. Entonces, muy frecuentemente se van a asociar las células sanguíneas blancas, como las leucemias, con inflamación de algunos ganglios. Y hay otros tumores que pueden metastatizar a los ganglios linfáticos porque migran por la sangre. Entonces, ¿cuál es el principal problema al momento de evaluar un ganglio o una cadena ganglionar? Es decir, ¿es anormal, es benigna o es maligna? Pues con que sepan que es anormal, con eso es suficiente, porque benigna o maligna, pues será biopsiarla o tomar un pedazo de ese tumor o de esa bola para poder decir, ah, pues sabes que si es maligna y es un linfoma, o sabes que es benigna y es un arañazo de gato. Ahí les van algunos tips. Infecciones, entonces, les decía, en el cuero cabelludo, en el oído, en las fosas nasales o en los senos paranasales, en conjuntivitis incluso pueden causar, porque todo lo que está en cara, todo el sistema inmunológico va a drenar a través de los ganglios linfáticos hacia el cuello, la parte anterior del esternocleidomastoideo o submandibular. Hay que buscar de manera intencionada, entonces, cuando tenemos ganglios en el cuello, lesiones en el cuero cabelludo, problemas ópticos, que estén todo, incluso por detrás de la oreja, a ver que no traigan ninguna cosa, en la cara que no traiga arañazos. Los gatos tienen una bacteria o frecuentemente pueden llegar a tener una bacteria en las uñitas y causan una enfermedad que se llama arañazo de gato y que se las voy a dejar ahí para que me digan cómo se llama esa bacteria y al primero que me conteste les voy a dar una palmita. Entonces, la enfermedad por arañazo de gato también, que el niño está jugando y le arañó el gato en la cara o en la frente o en la parte del cuello, puede haber ganglios inflamados muy parecidos a los tumores, ¿no? Tuberculosis, sigue habiendo tuberculosis, aunque no crean, y sigue habiendo un problema ahí de salud con la tuberculosis, ¿sale? Y pues hay otras infecciones como dentales o de la lengua o de la boca que pueden causar ganglios inflamados y también incluso forúnculos de la barba en los preadolescentes que se están aprendiendo a rasurar, que se cortan un poco la cara y que hacen infecciones ¿cómo se llama? En la piel del cuero cabelludo de la cara, pues eso puede hacer que genere infecciones en la piel, ¿no? Y eso también drena hacia los ganglios del cuello. Entonces aquí están los ganglios del cuello. ¿Qué dice? Bordetella gensesana, exacto, toxoplasmosis. No, la toxoplasma es otro tipo de infección, sí la transmiten los gatos, pero la bordetella es la que Jesús Ponce es correcto. La bordetella es la que causa la infección por arañazo de gato. Ok, aquí entonces hay ganglios preauriculares, que estos de aquí, que son también raros que se inflamen, pero se pueden inflamar por el oído, por cuestiones del ojo, por los senos paranasales y la nariz. Una cuestión retroauriculares, que son por detrás del esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo es el músculo que está aquí. Puede haber acá atrás, entonces retroauriculares y occipitales también. Los niños muy pequeños frecuentemente tienen sus occipitales. Esos son infecciones de oído, de ojo, de nariz, de boca. Los ganglios submaxilares y submentonianos, que son los que están aquí en la línea media, esos siempre son ganglios que se pueden relacionar con caries dentales, con infecciones en la garganta, incluso con lesiones en la mucosa oral, ¿no?
Los de la cadena superficial y profunda cervical, que están por delante del externo y por detrás del externo. Todos estos ganglios que les acabo de mencionar son ganglios normales y que frecuentemente se inflaman. Creo que pateé aquí la cámara. Pero si se fijan aquí hay unos supraclaviculares, esos son bien raros. Esos casi nunca se inflaman. Ese es un sitio que nosotros frecuentemente asociamos con tumores. Entonces serían los de la cadena supraclavicular y los de la cadena retroauricular, que son los que menos frecuentemente se inflaman. ¿Sale? Ok. Aquí también es importante saber que hay ganglios en la región infraclavicular, acá abajito de la clavícula, y axilares anteriores y axilares mediales. O sea, la parte anterior de la axila y la parte medial. Me ha tocado, y ahorita les voy a comentar, ver estos ganglios inflamados y hay un evento, ustedes que a lo mejor están muy relacionados con vacunas, que se puede presentar en niños más o menos a los 10, 11 meses de este tipo de ganglios inflamados. A ver quién me diga por qué. Bueno, más o menos como entre los 7 y 9 meses, más o menos. Y los epitrocleares que están en el codo, en la parte interna, que esos son absolutamente raros que se inflamen. Entonces, si ustedes ven ganglios epitrocleares, infraclaviculares, supraclaviculares, aguas, esos no son ganglios que se inflamen frecuentemente. Y los axilares anteriores y mediales tienen una causa también muy relacionada a primer contacto del niño recién nacido, que pasan 5, 6, 7 meses y los inflaman estos ganglios. A ver quién me dice por qué. Entonces, pues bueno, ¿qué pasó? ¿Sale? Hay otras cadenas ganglionares menos frecuentes, que son las inguinales, que eso siempre existen, y las inguinales internas o las del conducto inguinal, que son crurales, ¿no? Estas son las ganglios crurales que están pegados allá en el varón a los testículos y las niñas, pues prácticamente por debajo de la uva. ¿Qué dicen? No han sabido por qué se inflama el ganglio de la axila. Es algo bien importante porque puede llegar a pasar y es muy frecuente. Yo he visto aquí en Colima varios niños con ese ganglio inflamado posterior a un evento de recién nacido y que se inflama 8 o 9 meses ya con el gangliosote pensando que es un tumor y no es un tumor. Pues sigo pendiente de leerlos a ver qué se les ocurre. Ok. Ok, entonces, bueno, hay que descartar agentes infecciosos que son virus y bacterias. Es complicado, les voy a decir, porque, por ejemplo, pues bacterias ya vimos muchas cosas bajo la BCG, es la BCG de María del Rosario, es la vacuna BCG. Sí, es por una BCG-osis. En el niño pequeño es una BCG-osis, es la vacuna de la mal aplicada de la BCG que causa este tipo de adenopatías. Y lo malo es que hay que darles tratamiento contra tuberculosis porque prácticamente se infectan. Acuérdense que son virus vivos atenuados. Y digo, virus vivos atenuados. ¿Cómo se dice? Un bacilo atenuado, pues, o sea, y eso hace que pueda infectar de TB el ganglio, ¿no? Ok, cuando pensamos en agentes infecciosos, cuando hay fiebre, ataque al estado general, algunas alteraciones en los signos vitales como taquicardia, hipotensión o hipertensión. Hay algunos datos de inflamación, dolor, calor, rubor. Puede haber inflamación también. Es poco frecuente que los tumores den este tipo de alteraciones, ¿sale? Puede haber fluctuación, que esto es ya la concentración de pus o de secreción intraganglionar y que causa como que se hunda el gangliocito como si estuvieran apachurrando un panecito. Y pues bueno, obviamente que pueden incluso haberle hecho un proceso odontológico y hasta 3 o 4 días después se inflama porque pues, no se acuerdan de que les hicieron algún proceso odontológico y sí, se pueden inflamar frecuentemente muy grandes. Aquí les puse procesos virales. Hay una enfermedad que es causada, bueno, hay adenopatías causadas por citomegaloides y Epstein-Barr, que a mí me pasa que veo en la consulta niños de 7, 8 años con ganglios inflamados
y que estos niños conviven con niños más pequeños de guardería. Los niños de guardería frecuentemente contagian Epstein-Barr y citomegalovirus, ¿no? Entonces, a veces son flora habitual de la vía aérea de los niños pequeños, infectan a los más grandes y sí les da manifestaciones de adenopatías secundarias a procesos virales. ¿Ok? Entonces, es importante interrogar a los papás a ver si hay algún tipo de cáncer, porque el melanoma, aunque es muy raro en niños, se puede llegar a presentar, o nevos displásicos, que también son alteraciones en el crecimiento de los lunares, linfomas, que aunque es bien raro, déjame les digo, que te digan, es que mi papá tuvo linfoma y el niño tenga linfoma, pues es bien raro, porque realmente el linfoma tiene características de crecimiento acelerado ganglionar posinfeccioso básicamente o posinmunológico, y es menos frecuente que sea familiar. Sí pasa, pero es menos frecuente. Obviamente exposición a animales, que les decía gatos principalmente, mordeduras de insectos como arañas o la enfermedad de Lyme por los moscos, que es muy, muy común. Entonces, este tipo de cosas hay que preguntarlas. Oiga, ha viajado, estado aquí en Colima, pues en una zona tropical y pues es muy frecuente el chikungunya, el dengue. Hoy en día también hemos encontrado algunas manifestaciones inmunológicas del virus de COVID con adenopatías dolorosas. ¿Ok? Tuberculosis sigue siendo un problema común en Colima y en el mundo, pues sigue habiendo problemas de este tipo, ¿no? Fíjense que hay viajes, por ejemplo, que puedes incluso estar en contacto con aguas contaminadas o en charcos, que metían los pies en los charcos en la lluvia y esto, histoplasmosis, leishmania, carbunco, trypanosoma y fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea que adquirimos por alimentos también te puede dar apatías. Entonces es importante que busquemos intencionadamente algunas capacidades de infección en otros sitios, ¿no? Mm, 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 mm. Hay fármacos como el captopril. Me ha tocado ver pacientes, bebés, niños hipertensos que están tomando captopril y al rato ya más adelante hacen adenopatías y resulta ser que fue el captopril. Algunos anticomisables como la carbamazepina, incluso las cefalosporinas. Acuérdense que las cefalosporinas en general pueden no nada más causar alergias, sino también y pueden haber alteraciones hematológicas, inmunológicas y de tipo autoinmune. Entonces también puede llegar a pasar que hagan adenopatías. Y las penicilinas en general, la hidralacina y las penicilinas. Pues aquí está, ¿ok? Ok, todo esto hay que explorar siempre para ver si se trata de una problemática local o es generalizada, y esto es con el propósito de buscar intencionadamente qué hay que hacer, ¿no? Cuando las lesiones no son adheridas, casi siempre pueden considerarse como benignas, aunque no sé si tener tuberculosis o sarcoidosis es algo benigno, pero pues son infecciones que se pueden tratar y curar más fácilmente que las lesiones muy adheridas, que son casi siempre por causa de metástasis o incluso de linfomas, ¿no? La consistencia del ganglio, cuando son blandos, casi siempre son infecciosas o inflamatorias. Puede haber un proceso inflamatorio ahí, nidándose en sus enopatías. Pero cuando está firme y adherido, pues casi siempre habla de linfomas o de lesiones metastásicas cuando son muy duros esos ganglios, ¿no? Y el dolor casi siempre, pues bueno, cuando crece mucho el tamaño del ganglio y duele, pues puede ser más bien infeccioso, ¿no? Porque al final de cuentas está estimulado el ganglio, los centros receptores de ese ganglio están activados para capacitar a los linfocitos y eso hace que sea una lesión dolorosa. Aunque es grande, puede ser dolorosa. ¿Ok? ¿Qué pasó? Ok, el punto más controvertido sería cuándo mandar a hacerle la biopsia. O sea, y bueno, aquí es algo importante. Todo lo supraclavicular, siempre. Pues todo lo que arriba de la clavícula y abajo de la clavícula no hay ganglios buenos, hay que quitarlos o hay que biopsiarlos. Ok. Si hay síntomas que se llaman síntomas B, que es sudoración nocturna, pérdida de peso y fiebre. Si ha perdido por lo menos un 10% del peso en las últimas 2 o 3 semanas, hay que biopsiar ese ganglio. O sea, fiebre, dolor, está bien. Pero si hay pérdida de peso y sudoración nocturna, hay que buscarlo
de manera intencionada hay que biopsiar ese ganglio para buscar linfomas. ¿Ok? Si ha aumentado de tamaño las últimas 2 semanas y si ha cambiado la consistencia de blanda, firme a dura y si ha tenido una adhesión a piel o a planos profundos, a veces hay retracción de los tejidos y se hunden, ¿no? Entonces es importante esa parte. ¿Ok? Esa es una adenopatía pequeña, redondita, detrás del esternocleidomastoideo, medirá como menos de 1 centímetro. Si se fijan, la podemos diferenciar como un huevito, como un frijolito por debajo del esternocleidomastoideo. Entonces yo quiero que nos imaginemos que estamos revisando a esta paciente. Es un ganglio que está a mitad del cuello, está el esternocleidomastoideo justo ahí. Es un ganglio muy pequeño que probablemente por las características está muy bien delimitado. Es móvil, o sea, ustedes lo pueden deslizar en el tejido y puede ser posible que lo sientan y está blandito o puede ser como la consistencia de la nariz, ¿sale? Eso es lo que más o menos así parecería un ganglio benigno. A diferencia de este ganglio, que si se fijan, está por delante del esternocleidomastoideo, pero mide 3 a 4 centímetros, porque desplaza el tejido hacia afuera, se alcanza a visualizar las venas muy fácilmente por arriba de la lesión, está atravesado prácticamente en el cuello. Si ustedes pudieran notarlo, no tiene como una forma, sí parece un huevito, pero no tiene una forma muy definida, como porque parece que se prolonga hacia arriba. Es móvil aparentemente y pues bueno, eso es algo importante que hay que considerar porque sí es un tumor maligno. Entonces, si se fijan a pues sí hay una gran diferencia. Por el puro tamaño nos llama la atención. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos en los ganglios? Número 1, hay que interrogar de manera directa fiebre, pérdida de peso, sudoración, alguna alteración propia del paciente. Si convive con gatos o ha viajado o ha estado en algún lugar en donde pudiéramos pensar que se puede haber infectado. Luego lo vamos a explorar. Si encontramos una lesión localizada, hay que buscar de manera intencionada signos de infección. Si sí está con datos de infección, calor, rubor, tumor, dolor, fiebre de alguna cosa, lo que vamos a hacer es darle antibiótico y revalorar al paciente en 7 días para ver si se cura. Si no tiene datos de infección, o sea, si no hay un tumor, calor, rubor, fiebre o algún malestar, lo ideal es darle antiinflamatorios y revisarlo nuevamente para ver si disminuyó o no disminuyó. Si persiste, pues habrá que hacerle estudios paraclínicos. Si la adenopatía está generalizada, es decir, es una cadena y otra cadena contralateral, lo ideal es hacer algunos estudios clínicos. pH, BCG, PCR, procalcitonina, o sea, reactantes de fase aguda para ver si hay un proceso inflamatorio, que sí lo va a haber, pero también podemos buscar de manera intencionada citomegalovirus, Epstein-Barr y HIV. El HIV es solo que tengamos sospechas, si no, creemos que Epstein-Barr y citomegalovirus pueden ser los que ocupan la mayor frecuencia de diagnóstico. Una radiografía de tórax, porque si hay aquí y si hay acá, buscar que no haya ganglios en mediastino, porque los linfomas pueden inflamar ganglios en mediastino. Si podemos llegar a un diagnóstico con esto, está bien. Si no, pues habría que hacerle, primero que nada, si yo sospecho que tiene un proceso infeccioso, pues le puedo dar tratamiento antibiótico y antiinflamatorio y ver qué hago con, ¿no? Pero si no tengo un diagnóstico definitivo, no puedo tener un diagnóstico de sospecha, pues lo ideal será hacer un ultrasonido, de lo más básico, una tomografía o inmunología específicamente buscando linfomas o alguna otra cosa. ¿Cómo se hace esto? Pues lo ideal es que si tenemos sospecha, ante la sospecha no debe de haber sospecha y debemos de mejor biopsiar el ganglio para llegar a un diagnóstico definitivo y tener una posibilidad de dar un tratamiento específico. Si podemos biopsiar al paciente, reevaluarlo y decir, bueno, pues era infeccioso, pues ya le puedo volver a dar antibiótico, pero siempre es más sencillo, si yo tengo una sospecha importante, mejor biopsiarlo y luego ver que no era o que sí era y ya darle tratamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque el tiempo es muy valioso y si lo queremos diagnosticar de manera oportuna, lo ideal es que lo diagnostiquemos cuando está en un punto de tratarse. ¿Cuáles son las causas de las adenopatías generalizadas? Pues bueno, ya les decíamos, mononucleosis infecciosa, que es una infección viral, citomegalovirus,
rubiola, roceola infantil, sarampión, HIV, brucelosis. Aquí que en Colima les encanta tomar leche caliente. Y también aquí en Colima que les encanta tener consumo de leche caliente, tuberculosis, sigue siendo una de las causas también infecciosas, toxoplasma e histoplasma. Algunas inmunológicas que debemos de descartar, no todos los ganglios son cáncer, pero sí hay que pensar que todos los ganglios pueden ser cáncer. Entonces, lupus también puede ser una patología inmunológica que podemos diagnosticar como contralateralmente al cáncer, y artritis crónica, ¿no? ¿Por qué? Porque hay momentos de dolor articular, pero también hay enopatías. Incluso la artritis juvenil puede llegar a cursar con adenopatías. Y algunos otros procesos inmunológicos, aparte del lupus, pueden generar este tipo de adenopatías. Algunos medicamentos, yo les decía, como la carbamazepina, que es un anticomercial, halopurinol, captopril, cefalosporinas y penicilinas. Estos hay que interrogarlos. ¿Por qué? Porque resulta que está tomando una penicilina porque cursa con infecciones recurrentes de vías urinarias y se le está dando de manera frecuente penicilinas. Entonces, por eso es esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? ¿O cuál es la dinámica? Pues número 1, darle un medicamento antiinflamatorio. Siempre es necesario dar un antiinflamatorio a dosis terapéuticas, ya sea naproxeno o ibuprofeno, y nunca jamás dar un antiinflamatorio esteroideo. Antibióticos, pues cada quien escoge el que le gusta, amoxicilina, clavulanato, clindamicina, cefalexina, cefadroxilo, no importa, pero también tiene que ser a dosis terapéuticas y un tiempo prolongado de 7 a 14 días, por lo menos. ¿Ok? Se puede recomendar el uso de calor local para calmar los síntomas de dolor y esas molestias, o si está abscedado para que fluctúe y se abra con una posterior incisión o drenaje quirúrgico si fuera un absceso postinflamatorio. ¿De acuerdo? Entonces la biopsia ganglionar será obviamente nuevamente adecuados a esto, adenopatías supraclaviculares, síntomas sistémicos, 2 semanas con aumento de tamaño, consistencia dura y adhesión a planos profundos. Lo repito porque esta es la parte más relevante de que tomar decisiones. O sea, estos son los datos que nosotros nos deben decir, hay que mejor mandarlo a biopsia. ¿De acuerdo? Ahora quiero comentarles algo muy interesante de que casi siempre que pedimos una biometría hemática, la buscamos. A mí me llegan muchos niños con anemias o con alguna alteración de la biometría hemática pensando que tienen cáncer. O sea, sí podemos hacer diagnóstico sospechoso de cáncer, pero quiero que comencemos a visualizar la biometría como un estudio de cómo está la médula ósea. Porque la médula ósea produce 3 tipos de células: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, y cada sección tiene sus propias situaciones. Entonces, es muy frecuente que me manden a un niño con una biometría hemática pensando que tiene cáncer. Puede ser que sí, claro, pero es importante que sepamos cómo debemos de pensar en esto, ¿no? Entonces, la serie roja, pues bueno, nos van a determinar algunas cuestiones, como la hemoglobina, el hematocrito, los reticulocitos. Los reticulocitos son como las formas jóvenes de los glóbulos rojos. Como tal, los glóbulos rojos o eritrocitos, los volúmenes de los eritrocitos y las curvas que van a ser. La serie blanca nos van a decir los leucocitos por divisiones, neutrófilos, basófilos o eosinófilos, y las plaquetas que también nos van a decir el número, el volumen y la curva de distribución. Si entendemos que esas 3 series se leen por separado, vamos a comprenderlo. Entonces, miren, aquí el red blood cells que están acá arriba, están más bien en medio. Ese es el número de células blancas, hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, hemoglobina corpuscular volumen medio y el conteo de red blood cells, ¿no? El de arriba son los glóbulos blancos en totales, y luego neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos, y abajo las plaquetas y los volúmenes plaquetarios. O sea, si se fijan, sí nos dan algunas características que son relevantes, y vienen unas curvas de distribución de linfocitos y curvas de distribución de las células rojas. Entonces, cuando me dicen, ¿sabe que tiene anemia el paciente? Y pensamos que la anemia se asocia a leucemias. Sí hay leucemias
de glóbulos rojos, pero son bien raras, o sea, son muy raras. Son más frecuentes las leucemias de los linfocitos que de los glóbulos rojos. Pero sí es muy común que me manden un paciente con una anemia pensando que se le va a hacer leucemia. Es que lleva mucho tiempo anémico y no se le vaya a malignizar. Eso no pasa. O sea, no se maligniza una anemia. No. Es importante que sepamos eso. Ah, ya venías para acá. Leucemia de eritrocitos. Ya venías para acá. Ahora puede llegar a pasar, pero Para se comprar el parece teléfono, Bebo. como no, que no es como anemia, se hizo leucemia. ¿Y qué? ¿Vale? Entonces, de la hemoglobina, pues es el parámetro para. Yo creo que no. Yo te dije que fueras a Telcel. Ay, sí fui con la de 1,000 pesos. ¿No había ninguno? No. ¿Sí va? Sí. Está platicando Josué. Ok. La unidad de medición es en gramos en decilitro, varía mucho de la edad, el sexo, la actividad física, la alimentación y la altura sobre el nivel del mar. A mí me mandan mucho paciente con 10 de hemoglobina de Manzanillo diciendo que están anémicos, ¿no? ¿Por qué? Porque el reporte de laboratorio dice que debe tener 12, 13 y no es cierto. O sea, si vive en el mar va a tener un poquito menos. El otro parámetro para ver si está aumentado o disminuido el volumen es los hematocritos, que vienen en unidad de medición por porcentaje, ¿vale? Entonces, la hemoglobina corpuscular nos dice qué tanto tiene adentro el glóbulo rojo. O sea, es decir, cuánta capacidad tiene adentro, qué tan lleno está el eritrocito, y eso nos va a decir cómo se puede transportar el oxígeno, ¿ok? Hay valores normales, que son lo que normalmente puede llegar a pasar, pero también les repito, es importante conocer que puede ser un niño, un adulto, una niña, un deportista, ajá. Y si aumentan estos volúmenes o esta hemoglobina, puede ser que se esté haciendo una situación deficitaria de ácido fólico o vitamina B12. Entonces, esta es una forma en la que nosotros podemos ver la biometría hemática y decir, ah, bueno, está anémico, pero aparte tiene un valor de hemoglobina corpuscular media aumentado. Pudiera ser posible que este paciente esté teniendo una avitaminosis o le falta complejo B. Y cuando está pálido, está disminuido, puede ser más bien a deficiencia de hierro. Entonces, este valor me puede decir si es una anemia por deficiencia de hierro o de vitaminas, ¿de acuerdo? Si está aumentado es deficiencia de vitaminas, si está bajo es deficiencia de hierro. Así de sencillo. Entonces, para que vean que este valor que nos dieron acá, en la biometría hemática, aquí está, está diciéndonos si está normal, está alto o está bajo, ¿de acuerdo? Esa es la hemoglobina. El volumen nos habla del tamaño del eritrocito, o sea, qué tanto tamaño tiene el eritrocito. Si está muy pequeñito, o sea, si es menor de los 78 a 100 femtolitros, pues es una decarencia de hierro. Si está muy grandote, es una deficiencia de vitamina. Entonces, ya nos vamos dando cuenta con la diapositiva anterior que si la célula está grandota y con hemoglobina corpuscular aumentada, pues va a ser una deficiencia de vitamina. Si está chiquita y si está pálido, pues va a ser una deficiencia de hierro. Entonces, las anemias por avitaminosis tienen eritrocitos grandotes y rechonchos. Y las anemias por deficiencia de hierro son eritrocitos chiquititos y pálidos. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, cuando mandan una biometría hemática, ya nos podemos discutir que si se trata de una anemia biológica o por deficiencias, o realmente se trata de una patología oncológica. ¿Ok? Valoramos entonces siempre un frotis de sangre periférica. Cuando tenemos una biometría hemática, siempre les digo a los papás, háganle un frotis de sangre periférica y me lo traen, porque quiero verlo. Pero el laboratorio te debe de reportar un frotis de sangre periférica y ahí te va a decir el tamaño, las características, el número de plaquetas. Buscamos de manera algunas características raras de los eritrocitos que estén en forma de semilunas o destrozados o descamados. Incluso puedes ver en el microscopio parásitos, ¿no? Como paludismo. Entonces, aquí está una cuestión también importante. Cuando estamos hablando de una anemia, tenemos que saber si se está regenerando o no se está regenerando. Es decir, ¿se están produciendo eritrocitos o no se están produciendo eritrocitos? ¿Ok? Y los reticulocitos son como la forma más chiquitita, joven de los eritrocitos, y esta es una forma en la que nosotros podemos ver esto.
Por ejemplo, tenemos una hemoglobina normal, reticulocitos normales. No, este paciente está bien. Tenemos una hemoglobina y hematocrito y el número de glóbulos rojos normales, pero hay un aumento de reticulocitos. Algo está pasando, o sea, estamos obligando a que rápidamente el cuerpo esté produciendo reticulocitos. Entonces, puedo llegar a pensar que se están produciendo mucho porque o una de dos, o se están rompiendo o no está, algo está pasando, se están perdiendo esos retículos, o sea, esos glóbulos rojos, ¿de acuerdo? Si tengo hemoglobina y hematocrito bajito y el número de glóbulos rojos bajos y unos reticulocitos normales, es decir, está anémico mi paciente, pero los reticulocitos no están elevados, no se está regenerando ese paciente sus glóbulos rojos. O sea, está anémico, pero aparte no está produciendo más. Algo le está pasando, entonces tengo que ir a ver la médula ósea. Si está anémico, pero los reticulocitos están elevados, entonces este paciente quiere decir que sí está anémico, pero sí le está funcionando su médula y está produciendo los glóbulos rojos. ¿Me estoy explicando? Es decir, los puros reticulocitos me están diciendo si la anemia se está siendo capaz de regenerar o no, o si se están destruyendo glóbulos rojos. Porque el paciente puede estar normal, pero los reticulocitos elevados, entonces yo digo, caray, o sea, ¿por qué hay más reticulocitos de lo habitual? O sea, ¿por qué se está demandándole a la médula ósea que se produzcan más reticulocitos? Probablemente los glóbulos rojos están envejeciendo mucho o algo pasó, un químico, algún medicamento que está rompiendo glóbulos rojos. Entonces, a mí me serviría poder complementar este estudio con bilirrubinas para ver si en realidad sí se están rompiendo glóbulos rojos, ¿no? Con aumento de la bilirrubina indirecta. ¿De acuerdo? Entonces, una anemia regenerativa, pues va a presentar una respuesta de reticulocitos elevada, que aumenta la regeneración medular, una anemia hemolítica o una anemia aguda por hemorragia, puede ser una anemia regenerativa. Es decir, eritrocitos bien, poquitos, hemoglobina bien, poquita, hematocrito bien, poquito. Entonces puede ser posible que si está regenerando, puede ser una anemia hemolítica o una anemia por hemorragia. O sea, se está perdiendo de alguna manera glóbulos rojos y la médula está tratando de crear más, ¿ok? Entonces, esto es aquí, en el segundo peldaño, está ahí bien, pero aumentan los reticulocitos, entonces o se están destruyendo o algo está pasando. O está perdiendo glóbulos rojos, puede tener, por ejemplo, una úlcera gástrica, una úlcera duodenal o sangrado transrectal por hemorroides y se están perdiendo glóbulos rojos y entonces el cuerpo está obligado a producir más, ¿ok? En algún momento se va a descompensar, pero en ese momento pues está bien. Entonces, si yo encuentro una anemia sin regeneración de reticulocitos, algo le está pasando a mi médula. Entonces, tengo que ir a buscar si esto se trata de algo crónico o agudo y la única forma es ir a la médula. O sea, si yo digo, este paciente está anémico, pero no tiene glóbulos rojos inmaduros o reticulocitos elevados, hay que ver si no se está sintetizando hemoglobina, si tiene factores dañados de la eritropoiesis, es decir, no hay maduración y producción de eritrocitos, hay anemias secundarias, o estímulos faltantes de eritropoiesis, ¿no? ¿Ok? Diferencias entre patologías con anemia. Entonces aquí miren, aquí tenemos las 4 más frecuentes y aquí agregué pues básicamente las leucemias. El primer punto es la hemoglobina corpuscular media, que es la cantidad de hemoglobina que tiene el eritrocito. Si está bajo, pues es deficiencia de hierro. Si está normal o alto, es megaloblástica, es decir, deficiencia de vitamina B12. Las talasemias o anemias hemolíticas están bajos, pero las leucemias no se alteran. ¿Sí se fijan? No está alterado. La deficiencia de hierro, el volumen, o sea, el tamaño del eritrocito está chiquito. O sea, estos son las anemias de deficiencia de hierro, acuérdense, eritrocitos chiquitos y pálidos. Las megacarioblásticas de deficiencia de vitaminas son o volúmenes grandes y llenas, rechonchas, ¿no? O sea, volúmenes muy grandes. Las talasemias están bajos porque están hemolizando. Y las leucemias son normales. Entonces, si se fijan que una biometría hemática no me sirve la serie roja para diagnosticar leucemias, a lo que quiero ir. Ajá. El número de eritrocitos está elevado en las deficiencias de hierro, normal en las deficiencias de vitaminas y normal en las hemolíticas. O sea, el cuerpo trata de tener los eritrocitos necesarios. Y las leucemias, si se fijan, no se modifican. ¿Ok?
En las anemias de deficiencia de hierro, los reticulocitos, o sea, los glóbulos rojos chiquitos inmaduros están o normales o hay poquitos. O sea, es decir, no hay cómo formar reticulocitos. En las deficiencias de vitaminas o megaloblásticas, está normal o bajito. Pero en las hemolíticas es el único momento en el cual se encuentran elevados. Y las leucemias, si se fijan, puede estar normal o bajo. Pero cuando hacemos el frotis de sangre periférica, aquí sí vemos algunas cosas. Las características es que en las anemias de deficiencia de hierro vemos trombocitosis ocasional, o sea, es decir, los eritrocitos chiquititos, pálidos, pero hay aumento de plaquetas, como una respuesta rara. Pero es que las sustancias que estimulan la serie roja también estimulan las plaquetas, entonces puede elevar las plaquetas. O sea, una deficiencia de hierro, podemos encontrar conteos de plaquetas elevados. Las deficiencias de vitaminas o anemias megaloblásticas están ahí encontramos células segmentadas en pedacitos, como si se hubieran destrozado en pedacitos. En las talasemias o anemias hemolíticas hay como aumento de los glóbulos blancos que son basófilos porque son parásitos intracelulares, entonces los parásitos se defienden a través de basófilos, y en las leucemias sí vemos algo curioso que son los blastos, un aumento de las células blancas, ¿no? Entonces aquí está, una deficiencia de hierro es anemia, hematocrito bajo, hemoglobina baja y glóbulos rojos bajos, volúmenes bajos, reticulocitos o normales o elevados, leucocitos normales, hay hipocromía, es decir, células chiquititas, pálidas y muy pequeñitas. Plaquetas pueden estar normales o elevadas, les decía. Las bilirrubinas están discretamente elevadas porque no está molizando, el hierro está bajo. Estos ya son estudios específicos. La saturación de transferrina, que es la sustancia que transporta el hierro, está elevada, y la ferritina, que es la proteína que tiene el hierro, está baja. ¿Ok? Si se fijan, esto hace que podamos diagnosticar con la pura biometría hemática un paciente sin necesidad de hacerle estudios especiales, pero definitivamente la serie roja no nos ayuda a diagnosticar leucemias. Ahora, de la serie blanca quiero nada más comentarles dos cosas. Hay valores por edades, es decir, tenemos que saber que hay valores específicamente determinados por edades del paciente para todas las series prácticamente. Entonces, es importante tener a la mano siempre estas tablas o medidas de cuidado, ¿de acuerdo? Ok, ¿qué puede causar un aumento de los glóbulos blancos? Pues algunas infecciones agudas, como neumonía, meningitis, abscesos, amigdalitis, y algunas infecciones generales como fiebre reumática, septicemia, sepsis, cólera o endocarditis infecciosa. ¿Por qué se los digo? Porque cuando mandan un paciente con sospecha de cáncer y trae leucocitosis, tenemos que entender que los glóbulos blancos se pueden elevar por este tipo de cosas. O sea, por ejemplo, hay intoxicaciones como, por ejemplo, acidosis, uremia, toxemia, que son alteraciones incluso renales que pueden ocasionar leucocitosis. O sea, elevación de los glóbulos blancos secundaria a una falla renal, ¿existe? Sí. Hay otras como envenenamientos químicos con el mercurio, ahora que se puso de moda por la intoxicación con atún, con mercurio, arañas, puede haber intoxicación con penicilinas, con antiinflamatorios como ibuprofeno, con naproxeno o con diuréticos como las tiacidas. ¿Elevan los glóbulos blancos? Sí. O sea, estoy tomando ibuprofeno, tuve una respuesta inmunológica y se elevaron los leucocitos, sí. ¿Por ibuprofeno? Sí. La hemorragia aguda también causa elevación de glóbulos blancos. La hemólisis también. Es que si cursa con una infección y hizo hemólisis por un síndrome urémico hemolítico, causa leucocitosis. O sea, a lo que voy es que la leucocitosis no es relacionada con leucemia todo el tiempo. O sea, tenemos que ver con otras cosas con las que se pueden relacionar. Necrosis tisular. Es que corrieron mucha distancia, hizo en necrosis por ¿cómo se dice? Rabdomiolisis, y eso elevó los leucocitos. Obviamente se infartó y se elevaron los leucocitos. Tenía un tumor y le dieron radioterapia y se elevaron los leucocitos. Hay quemaduras por el sol, incluso leucocitos elevados. ¿Ok? Y condiciones, dice ahí, condiciones, disculpen, de tensión emocional, de trabajo de parto, la menstruación y el ejercicio. O sea, hay niños que son atletas de alto rendimiento que pueden tener leucocitosis y ser normal.
Me ha pasado que me mandan niños bebés con leucocitosis de 40,000 y que traen una neumonía y me dicen, es que trae una leucemia. No, pues trae una neumonía y ahí la neumonía dice que puede ocasionar elevación de los glóbulos blancos. No, pero son linfocitos y blastos y no sé qué, pues sí, o sea, pues hay que primero tratar la neumonía y luego ver si se trata realmente la leucocitosis, porque tratando la neumonía podemos bajar la cantidad de leucocitos. Oye, fíjate que la mamá estuvo en trabajo de parto 24 horas y el bebé trae leucocitosis. Puede ser, sí, claro, porque la mamá estuvo en trabajo de parto, estuvo un estrés de parto y el bebé también tiene una reacción al trabajo de parto con leucocitos. ¿Ok? Ahí están las infecciones bacterianas, infecciones virales, como les repito, la mononucleosis, medicamentos, antibióticos, analgésicos, mielosupresores, incluso el arsénico y antitiroideos, radiación ionizante, todos estos medicamentos y estas sustancias pueden ocasionar lo contrario, que te bajen las células de defensa. Por ejemplo, una de las cosas bien curiosas, la brucela, la tifoidea, que son infecciones adquiridas por alimentos contaminados, leche bronca, te pueden bajar los glóbulos blancos y decir, ¿sabes qué? Se me hace que tiene una leucemia porque tiene muy poquitos glóbulos blancos. Esto puede ser secundario también a antibióticos. Es que le empezamos antibiótico porque trae una infección y luego se terminó el antibiótico, pero seguía mal con fiebre y le tomé una biometría hemática y trae 1000 leucocitos. Pues ¿por qué? Puede ser porque el puro antibiótico. ¿Me explico? O sea, el puro antibiótico le pudo haber dado esto. Entonces sí es importante que nosotros como aprendamos a que hay como muchas causas, no solamente las frecuentes como las infecciones que te pueden causar también baja de defensas. Obviamente la leucemia, la plasia medular. ¿Y cómo llegas a plasia medular? Es que prendemos raidolitos todos los días, toda la semana, ¿no? Pues obvio que también te puede dar una plasia medular, o es que usamos insecticidas o pesticidas, o ahí por la casa fumigan mucho, o tenemos que usar fertilizantes, pues también te puede dar leucopenia por utilizar todas estas sustancias. Y hay otras enfermedades como Gaucher o como Felty, que son enfermedades ya propias que causan este tipo de patología. Entonces, a lo que voy es que también hay enfermedades como inmunológicas, como lupus, artritis, insuficiencia renal crónica. Incluso la falta de alimentación te puede dar leucopenia, ¿no? Choque anafiláctico te puede dar leucopenia. O sea, a lo que voy es que hay muchas causas de que pueda estar alterada la biometría hemática si se dan cuenta y o sea, no es como que, ¿sabes qué? Tiene una leucocitosis que le descarten leucemia. Está anémico, va a ser una leucemia. No, o sea, hay muchas causas. Pero sí puede haber una leucemia aguda cuando hay una anemia con todas las células bajas, con aumento de reticulocitos o que la médula está tratando de responder. Y si se fijan, puede haber leucocitos bajos, normales o elevados. Pero al momento de hacer un frotis de sangre periférica va a haber blastos. Eso es lo que quiero llegar a este punto. Siempre es necesario hacer un frotis de sangre periférica si tenemos alguna sospecha diagnóstica en un paciente que diga, es que tiene una alteración en la sangre. Solicítenle un frotis de sangre periférica, porque podemos ver todas las células alteradas, pero ahí van a encontrar blastos, o van a encontrar parásitos intracelulares, o van a encontrar alguna cuestión en el frotis que ya viéndola directamente podemos determinar que se trate de una patología oncológica o no. O sea, ¿las biometrías hemáticas son útiles? Sí. ¿Pueden diagnosticar leucemia? Sí. Pero muchas otras causas pueden alterar los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Pero si tú solicitas un frotis de sangre periférica, te va a aportar cosas que te pueden ayudar a hacer un diagnóstico más apropiado en el paciente. Entonces, las biometrías a veces las tomamos como, está normal, tiene anemia, tiene leucocitosis, está trombocitopenia. Tiene dengue por la trombocitopenia. Sí, puede tener dengue, estoy seguro que sí, porque estamos en un lugar que hay dengue y dengue hemorrágico puede ser una variante del dengue. Pero es importante sacar frotis de sangre periférica. Y así es como pudiéramos ver en el frotis de sangre periférica una leucemia. Si se fijan, son células, se ven bien bonitas así moradas. Los rojos son rojos, son glóbulos rojos, pero si se fijan, son muchas células amontonadas iguales. Entonces hay una cuestión que se llama monotonía celular, es decir, yo empiezo a pasearme por muchas partes en el objetivo de la laminilla y veo mucho estas células. Entonces, yo si ya la veo esta célula en el frotis, digo, esta es una leucemia.
Este paciente, independientemente que trae anemia, leucocitosis, trombocitopenia, trae células que no son propias de la sangre periférica y es una leucemia. Entonces, moraleja, siempre que estén sospechando de un paciente que tenga una patología hematológica y vean la biometría como una utilidad práctica, pidan un FORT de sangre periférica para que les dé un poco más de idea de lo que están viendo. ¿Cómo se busca entonces una leucemia? Pues interrogando, básicamente, haciendo una amplia exploración, buscando intencionalmente la patología, solicitar los estudios básicos porque una biometría hemática me puede dar el diagnóstico o me puede hacer sospechar más fehacientemente una leucemia. No usar fármacos que nos oculten la patología, es decir, no esteroide, no antibióticos, o sea, si estoy sospechando una infección, sí le doy antibióticos, pero lo voy a recitar, o sea, voy a darle una cita para revalorar a ese paciente. Y la otra es referir. O sea, si yo a los 7 días no veo mejoría, mejor se lo mando a algún especialista. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo muy importante. Creo que hasta aquí llegamos a la charla de esta, creo que sí. Déjenme ver si tengo esta otra. Es que no está todo. Creo que esta plática hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Abordamos solamente uno de los tumores. Es que aquí es una cuestión importante porque sí, cada tumor tiene su forma de diagnóstico y este tipo de estudios y este tipo de patología es un poquito larga y quería ver si había alguna duda o alguna cuestión, porque cada tumor tiene un diagnóstico diferente, ¿no? Aquí abordamos leucemias y linfomas básicamente. No sé qué pasó con mi... Nada, estoy pensando, viendo si tienen dudas o preguntas. Ajá. ¿Qué me falta? O sea, es que es otra pieza. ¿Cuándo tienes Es que sabes que no sé por qué no traigo la otra plática. Hasta aquí entonces no hay preguntas. Bueno, aquí abordamos nada más una forma de llegar a un diagnóstico de los linfomas o de las adenopatías, porque las adenopatías, pues bueno, obviamente que nos sospechan leucemias y linfomas. Muchas de las cosas que se pueden utilizar, obviamente, si se fijan, no le pedí un ultrasonido, solamente la biometría hemática y la exploración física. Esto me aborda muchas cosas y me ayuda mucho. Entonces, abordamos la principal causa de diagnóstico, que es más o menos el 40% de los tumores en edad pediátrica, que son las leucemias y los linfomas. Y cada tumor o cada problema de salud se va a presentar de una manera muy peculiar. En el retinoblastoma se presenta de una forma, los tumores óseos se presentan de otra forma. Entonces, es un poco largo de abordar todo esto. No sé si quieren que nos pongamos de acuerdo y la próxima semana pudiéramos completar esto, o no sé cómo le están haciendo, Carlos, para que no se les haga tan tedioso. Ajá, sí, pues lo que O pudiéramos para hacer, complementarla esta con otros tumores, o si quieren que les hablemos de algún otro tipo de tumores para diagnosticarlos oportunamente. Les digo, este es el 40% del diagnóstico de cáncer, que es la leucemia y linfomas. sí, no sé si me escuchan bien por ahí.
Voy a levantarme un poquito. Ok, sí, doctor, pues si gustas, no, si quieres, ¿Me de aquí, despido? de aquí, Ah, no, de aquí los estoy, ok. ¿Qué hago entonces? estamos en la misma aula. Le damos espacio por ahí al doctor para, nomás déjenme acerco para allá si quieren. Un segundo. Listo. Listo, ahora sí. Bueno, sí, le tomamos la palabra por ahí al doctor. Son temas bastante interesantes y pues bueno, buscamos el espacio, les hacemos la invitación, buscamos el espacio para la continuidad de esta charla. Y pues bueno, no nos queda más que agradecer al doctor Carlos Rafael Martínez Pérez por su participación en esta sesión del día de hoy de detección oportuna en el cáncer infantil. Y pues bueno, ya no vimos por ahí dudas o preguntas. Les hacemos llegar a través de los grupos para aquellos que están con nosotros en el Diplomado de Salud Pública, que estamos por concluir, por ahí les estaremos avisando. Y para los que se inscribieron a esta sesión como una sesión individual, pues bueno, igual también por ahí por el grupo les estaríamos haciendo llegar la información de esta continuidad de la charla. Y pues bueno, si no hay dudas o preguntas, agradecerles por ahí, claro que sí, Alejandra, por ahí en el grupo vamos a pasarles la información completa, ¿sale? Pues no nos queda más que agradecerles su participación del día de hoy y pues bueno, esperemos vernos pronto. Si tenemos por ahí espacio para la siguiente semana, esperemos que ya la siguiente semana se le pueda dar la continuidad a este tema. Muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos.